Ya, entonces hoy día en el auxiliar 10 vamos a ver series de todo tipo, no de todo tipo, pero vamos a ver series de potencias. Vamos a hacer un breve repaso, que el profe me pidió que viéramos un repaso de esto. Vamos a ver criterios de convergencia y luego vamos a saltar a los temas nuevos que ya están viendo en cátedra, que sería las series de Fourier. Entonces, vamos a partir con la primera y vamos a hacer un breve repaso de las series que hemos visto, las series de potencia, las distintas series de potencia. Entonces, partamos con definiendo la serie más importante, que es la serie de Laurent. Creo que se escribe así, no estoy seguro, pero ahí lo chequeo, sí, sí que no se escribe así. Pero es la serie de Laurent y es la serie típica para las funciones complejas y es de este tipo. Tiene una sumatoria que va desde menos infinito hasta más infinito. Tiene unos coeficientes C sub n y son potencias de polinomios de este tipo. Esta es la forma de la serie de Laurent y en donde uno dice que los C sub n se calculan con una receta, ¿no es cierto? La receta es 1 partido en 2 pi, la integral cerrada sobre un camino de f de z partido en z menos z0 a la n de z. Y aquí esto lo voy a reescribir un poquito más acá. Entonces, esto es la definición de la serie de Laurent. Entonces, esto es lo que hemos visto en el curso. Entonces, vamos a partir con esta idea. Entonces, y vamos a contrastarla con otra serie, con otras dos series. Entonces, las otras dos series son la serie de Taylor. Serie de Taylor. Entonces, la serie de Taylor es parecida, solo que esto lo vamos a llamar, generalmente uno lo llama A sub n. Entonces, aquí sería un A sub n. Y entonces, la serie de Taylor es muy similar. Entonces, uno quiere representar una función en términos de una suma de potencias, solo que esta serie no va desde menos infinito hasta infinito, sino que va simplemente desde 0 hasta más infinito. Y aquí les vamos a cambiar el nombre a C sub n. No es nada muy profundo, simplemente un nombre. Y aquí es la misma idea. Y aquí los C sub n se calculan de la misma manera. Ya, pero aquí vamos a dar una definición alternativa, digamos, para distinguirlo. Vamos a ver cómo se relaciona esto al final, pero esto uno también lo puede calcular de esta manera. Uno dice que esto es la enésima derivada de f evaluada en z0 partido por n factorial. Y entonces vamos a partir con eso. Y la otra serie que ya ni me acuerdo cómo se escribe el nombre, pero es la serie de Maclaurin, que no me acuerdo cómo se escribe. Algo así como Maclaurin, puede ser. No estoy seguro cómo se escribe, pero supongamos que es así. Entonces, la serie de Maclaurin es muy similar a la de Taylor. La única diferencia es que nos echamos este parámetro de acá. O sea, la serie siempre va a estar centrada en cero. Entonces, esa es la única diferencia. Entonces, son las tres series de potencias que hemos visto en el curso hasta el momento y son las únicas que vamos a ver en verdad. Entonces, esto es otro C sub n y aquí, en vez de, como yo les dije, en vez de centrarla en z0, va a ser centrada en cero. Entonces, simplemente un z a la n. Y aquí los C sub n se calculan de la misma manera que arriba, solo que ahora tengo que evaluar esas derivadas en cero. Y ahí estamos yendo de lo más general a lo más particular, porque la serie de Laurent es la serie más general que uno puede obtener para una función en el plano complejo. De hecho, hay muchas de las series de Laurent que uno se da cuenta al final que corresponde efectivamente a una serie de Taylor. Y bueno, la serie de Maclaurin también es el caso particular de una serie de Taylor, cuando Z0 es igual a 0. Y entonces, igual tienen distintos nombres y aparecen así en los libros, entonces por eso se ve de esta manera así como tan distintiva, pero al final lo que uno siempre quiere es la más general, ¿no es cierto? Porque con esto uno obtiene todo. Da lo mismo cuál sea mi función, si cumple ciertos criterios o no, esta siempre va a funcionar. Igual necesita que la función cumpla algunos criterios, pero es la que va a funcionar siempre. Ya entonces, vamos a partir de acá. Entonces, vamos a ver cómo construir las series para algunas funciones
más o menos sencillas, y algunas no tanto. Y después vamos a pasar a las series de Fourier. Pero antes vamos a entonces ver algunas series conocidas, porque también uno puede hacer todo este desarrollo usando series conocidas. Aquí falta un paréntesis. Entonces vamos a ver las más típicas que conocemos. Nuestra serie por excelencia conocida es la geométrica, ¿no es cierto? Uno dice que 1 partido en 1 menos z es igual a esta serie de acá. Desde n igual a 0 hasta infinito. Si se fijan, ¿qué tipo de serie sería? Si vamos a la parte de arriba, bueno, en particular cumple con esto, ¿no es cierto? Porque son polinomios z elevado a n, está centrada en 0. Pero entonces, si en particular es una serie de Maclaurin, también es una serie de Taylor, centrada en 0, y a su vez también es una serie de Laurent. ¿Ya? Y esta serie tiene además otra información que trae consigo, y es que el radio de convergencia es este de acá. Entonces este es el intervalo en donde la serie es convergente, donde tiene sentido la serie, donde me va a dar un número finito. Entonces esa es una de las series conocidas. Después también otra serie conocida por excelencia, la exponencial. La exponencial también es otra serie que uno conoce, que es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito también, de z a la n dividido en n factorial. ¿Ya? Y esta, por otra parte, esta tiene un radio de convergencia más generoso, ¿no es cierto? No es solamente entre 0 y 1, sino que el módulo de z tiene que estar entre 0. De hecho, puede ser 0 también, o sea, esto es mayor o igual que 0 y hasta infinito. Es decir, tiene un radio de convergencia infinito, converge para cualquier z. Y después vamos a poner otras dos series más que son conocidas. Ustedes pueden conocer más, pero estas son las típicas. La coseno de z, que sería la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Y esta es súper parecida a la exponencial. Ya vimos que los cosenos y los senos se relacionan mucho con la exponencial. Esta se escribe en particular como menos 1 elevado a n, z elevado a 2n, partido en 2n factorial. Ya si se fijan es muy parecida a la de arriba. Tiene algunos cambios, por supuesto. Y esta también converge igual que la exponencial para cualquier módulo de z menor, o sea, entre 0 e infinito, para cualquier z en el fondo. Seno de z, que es la última que vamos a anotar acá, es muy similar también. La única diferencia con coseno es que no sumo sobre números pares, ¿no es cierto? Aquí estoy sumando sobre números pares. En seno sumo sobre números impares. Entonces esto sería de menos 1 a la n, z elevado a 2n más 1, y aquí tendría 2n más 1 factorial. Y ahí el radio de convergencia es el mismo del coseno y de la exponencial. Y así uno puede construir más tangente, logaritmo, etc. Pero estas son las típicas, las que como que uno se acuerda al tiro de cuáles son cuando aparecen en un problema y uno las puede utilizar. ¿Ya? Y lo último que vamos a ver de este breve repaso, que lo tengo anotado aquí porque nadie se lo aprende, en verdad, que son los radios de convergencia, cómo uno los puede calcular, porque si se fijan, en estas series que yo les anoté acá vienen dados, ¿no es cierto? Vienen como parte de la serie, ¿no es cierto? Su radio de convergencia, pero si yo quiero calcular el de una serie en particular, ¿cómo calculo su radio de convergencia? Bueno, entonces aquí hay muchas fórmulas, pero vamos a notar las típicas, ¿ya? Esto creo que el profesor los dijo que no se los van a evaluar, pero es importante saberlo y hoy me dijo que era importante que lo viera. Entonces, lo primero es el criterio, o sea, el radio de convergencia calculado como un cociente de sucesiones. Entonces, el radio lo podemos calcular como el límite cuando n tiende a infinito del módulo del término a sub n partido en el módulo de a sub n más 1. Y también podemos calcularlo de esta manera. Estos son dos métodos alternativos. En algunos casos nos va a servir uno, en algunos casos nos va a servir otro. Entonces el límite aquí se anota de esta manera.
como el lim sub, ya que es un límite más extraño, de 1 dividido en el módulo de a sub n, y esto en raíz enésima, o si quieren elevado a 1 partido por n. Ya, entonces con eso nosotros podemos calcular radios de convergencia, es decir, estos valores de acá, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde están definidas? Si se fijan aquí, todos los radios de convergencia son infinitos, pero la primera tiene un radio de convergencia distinto, que es 1. Ya es finito, y uno puede calcular ese radio de convergencia usando alguno de estos tests. Hay más, ustedes los pueden buscar. No es el propósito de darle un montón de fórmulas, sino ver cómo se aplican más o menos, de tal manera que si en algún momento les vuelva a aparecer esto en el futuro, sepan cómo aplicar cualquier criterio de convergencia que les aparezca. Ya, entonces vamos a partir con problema número 1. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Se entendió más o menos la idea? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Ya voy a ver el chat, a ver si lo puedo abrir. ¿Todo bien? Ya, súper. Entonces ahora vamos a hacer la P1. Nos dicen calcule la serie de Taylor y los respectivos radios de convergencia de las funciones, y nos dan dos funciones. Entonces, si se fijan, la primera es exactamente la serie geométrica, ¿no? Esta de acá. 1 partido en 1 menos z. Aquí está 1 partido en 1 menos z. Sin embargo, nos están cambiando dónde está centrada, porque la serie que nosotros conocemos de la geométrica es cuando está centrada en 0. Cuando las potencias son potencias de z solamente. Entonces, ¿cómo calculamos cuando está centrada en 0? Entonces lo vamos a hacer de dos maneras. La primera es usando la definición, o sea, vamos a construir la serie de Taylor usando esta definición de acá. Ya, entonces vamos con eso. Entonces, la función f de z está dada por 1 partido en 1 menos z. ¿Ya? Y lo que me dice la formulita de Taylor es que los c sub n, que son los coeficientes de la serie, están dados por, lo vamos a notar de esta manera, la derivada enésima de f evaluado en z0 partido en n factorial. Entonces, veamos qué es cada cosa. Entonces, lo primero es ver que aquí nos falta un parámetro, ¿no es cierto? Porque hay algo que no hemos determinado, que es cuánto vale el z sub 0. Pero eso lo podemos calcular viendo el enunciado, ¿no es cierto? Porque nos dicen que es en torno a z0 igual a 5. Entonces, nuestro z0 es exactamente 5. ¿Ya? Y ahora vamos a calcular estas derivadas, a ver si tiene algún patrón, a ver si podemos encontrar una sucesión que se pueda expresar como una fórmula. Entonces, vamos a expresar nuestra función f de otra manera distinta para que sea más fácil de derivar, que es lo típico que hemos hecho, 1 menos z elevado a menos 1. Ya, entonces aquí vamos a calcular la primera derivada de z. Entonces la primera derivada, fíjense, tengo que bajar el exponente, o sea, me queda menos 1 por 1 menos z elevado a menos 2. Después, si se fijan, la segunda derivada de z es menos 1 por menos 2. Y aquí tengo 1 menos z elevado a menos 3. ¿Sí vamos bien con eso? Creo que me falta un menos 1 de cadena, ¿no es cierto? De regla de la cadena. Ahí tendríamos un menos 1 regla de la cadena. Aquí nos faltaría también un menos 1 regla de la cadena. Hagamos la tercera derivada. La tercera derivada con respecto a z sería menos 1 por menos 2 por menos 3 por 1 menos z elevado a menos 4 por el menos 1 en la regla de la cadena. Muy bien. Entonces, ya aquí ya podemos ver que se asoma una fórmula, una recurrencia, ¿no es cierto? Como un patrón que se repite. Entonces uno podría seguir calculando, pero queremos calcular la enésima. Entonces, ¿cómo calcularíamos la enésima? Viendo lo que hay arriba. Entonces, si se fijan, esto va alternando signos, ¿no es cierto? Porque
en el primero tengo aquí, es positivo, ¿no es cierto? Hay un signo más. Después, en la siguiente, todavía hay un signo más, ¿no es cierto? Porque tengo menos uno por menos uno. Luego, en la siguiente, va menos uno. Aquí hay un menos uno. Estoy viendo solo los signos, no el módulo de los números. Y aquí hay un menos uno, por lo tanto esto me da signo menos. Entonces, si anotamos solamente el signo, esto va con más, pero eso no lo consideramos. Aquí partimos con signo más, signo menos. Aquí, si se fijan, hay un, dos, tres, cuatro signos menos. Entonces, si yo los multiplico, me da un más. Y así sucesivamente. Entonces, esto yo lo podría anotar como menos uno elevado a n más uno. ¿Ya? Solamente el signo. Después, el módulo del producto de los números, ¿no es cierto? Yo voy teniendo aquí un uno, después tengo uno por 2, uno por 2 por 3, entonces tengo un n factorial. Si se fijan, la multiplicación llega hasta el mismo número que la derivación, por lo tanto esto va como n factorial. ¿Ya? Y por último, acá me falta algo, ¿no es cierto? Porque eh, tengo, eh, cuando tengo la tercera derivada, tengo un exponente menos 4. Cuando tengo la segunda derivada, tengo un exponente menos 3. Entonces esto va con un módulo de n uno mayor que la derivada, pero con signo opuesto. Entonces aquí va algo así como 1 menos z elevado a menos n más 1. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se convencen de eso? ¿Me siguen la idea? ¿Sí? Ya, entonces, fíjense que esto no es suficiente, todavía nos falta una cosa más, ¿no es cierto? Porque los coeficientes no son simplemente las derivadas, sino que las derivadas evaluadas en el punto en donde está centrada nuestra serie. En nuestro caso, z sub 0 es 5, entonces tengo que evaluar aquí en 5. Entonces hagamos eso. La enésima derivada de z igual a 5 va a ser, entonces tengo que reemplazar aquí donde dice z, reemplazar un 5. Entonces, lo primero se baja tal cual, n más 1, aquí un n factorial, y aquí voy a tener entonces un menos 4, ¿no es cierto? Porque 1 menos 5 es menos 4, elevado a menos n más 1. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Se les ocurre? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar aquí nuestra cosa para calcular los c sub n, ¿no es cierto? Ya tenemos esta parte de aquí, el numerador, y ahora nos faltaría simplemente agregarle el denominador y con eso tenemos los c sub n. Entonces, los c sub n van a ser simplemente esto de arriba, menos 1 elevado a n más 1 por n factorial. Y aquí tendría un menos 4 elevado a menos n más 1. Y aquí tendría entonces también un n factorial. Y si se fijan, esos n factoriales se van a cancelar. Y al final me va a quedar entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar c sub n igual a menos 1 elevado a n más 1 por menos 4 elevado a n más 1 también. Y ese sería nuestro c sub n. Entonces, finalmente, la serie f de z va a ser reemplazar ese c sub n. Entonces aquí vamos a tener la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de ese c sub n, que es menos 1 elevado a n más 1 por menos 4 elevado a n más 1. Y aquí tenemos que poner nuestro polinomio, ¿cierto? Que era z menos 5 a la n. Y tendríamos nuestra serie de Taylor. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Déjenme chequear una cosita nomás. Entonces, tiene que ver con las derivadas. Ya, entonces acá tenemos...
Ya, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Se va cachando la idea? Bien por ahora, sí, ya. Entonces, ya ahí calculamos nuestra serie de Taylor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular lo mismo, pero para la función b, ¿ya? Para la siguiente función. Entonces, vamos con eso. Entonces, la siguiente función, aquí vamos a poner la siguiente función. Entonces, la siguiente función f de z va a ser igual la exponencial de z partido en z más 1, z más 1 al cuadrado. ¿Ya? Déjenme chequear si eso está bien. Entonces, le puse 1 más z simplemente. Ya, pero igual nos va a servir. Entonces, en torno a z0 igual a, y aquí a 0. Ah, ya, porque abajo tengo la otra. Ya, entonces, muy bien. Ya. Entonces, esto de aquí. ¿Cómo calcularíamos esta serie? Entonces, podemos hacer varias cosas, ¿no es cierto? Entonces, esta serie ya es diferente, no sé qué serie nos dicen, calculemos la serie de Taylor. Ya, entonces, veamos, ¿cómo podríamos calcular esta serie? Hacemos la misma idea de antes. Entonces vamos a calcular los C sub n, que eran las derivadas de f evaluadas en z0, partido por n factorial. Entonces, nuestra f de z la vamos a calcular como... esta la vamos a hacer de la otra manera. Vamos a... Porque se van a dar cuenta ustedes, eso se los voy a dejar como una idea propuesta, que si uno calcula esto solamente calculando las derivadas, se va a encontrar con un problema que es fácil, perdón, difícil encontrar la recurrencia. Así que nos vamos a ir con la serie de Laurent, ¿ya? Y vamos a ver lo que salga. Debería salir una serie de Taylor. Entonces vamos a partir con esta de acá. Y vamos a usar esta definición entonces. Ya, entonces vamos con eso. Entonces vamos a cambiar ahora los coeficientes. Vamos a decir que C sub n va a ser 1 partido en 2 pi, la integral cerrada, eh, sobre elevado a z, partido en z más 1, eh, ya, partido en z más 1, y aquí voy a tener entonces, si se fijan, la fórmula me dice tenga z menos 0 a la n más 1 de z. Ya, muy bien. Y entonces, ¿cómo podemos calcular esto de acá? Creo que nos vamos a encontrar con un problema aquí, y es que nos vamos a llegar a la misma recurrencia. Entonces, déjenme chequear. Quizás me equivoqué en el enunciado, pero no lo creo. A ver. Porque aquí tengo la fórmula integral de Cauchy, y al final igual me va a hacer calcular las derivadas. Entonces, ya, esto lo vamos a hacer por otro método. Sorry por la confusión. Ya, hay muchos métodos y de repente hay algunos que no llevan, o sea, todos llevan al camino correcto. El problema es que hay algunas que son muy complicadas. Esta es particularmente complicada porque, eh, porque la recurrencia calculando las derivadas es complicado. Y vamos a verla por qué. Hagamos la de las derivadas y nos vamos a dar cuenta por qué es complicado. ¿Ya? Entonces, eh, calculemos las derivadas y vamos a darnos cuenta de que es complicado y de ahí cambiamos de método. Entonces, partamos con la función, la vamos a escribir desde otra perspectiva, vamos a decir que esto es elevado a z, factor común de z más 1 elevado a menos 1. Entonces, si queremos calcular la primera derivada, eh, bueno, aquí hay que hacer una regla del producto, ¿no es cierto? Entonces, la derivada del primero es simplemente e a la z por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces aquí va a aparecer un menos 1 y después me va a aparecer un z más 1 elevado a menos 1. Y aquí, hasta aquí se ve todo más o menos razonable, ¿no es cierto? El problema parte cuando yo voy
queriendo aumentar mis derivadas, porque ahora tengo que hacer, fíjense, doble regla del producto, porque aquí tengo un producto y aquí también tengo otro producto. Entonces vamos a hacer esta nomás y nos vamos a dar cuenta que es súper complicado. Entonces, la derivada del primer término es la derivada del primero, que era la z, por el segundo sin derivar, z más 1 elevado a menos 1, más el primero sin derivar, es decir, e a la z, por la derivada del segundo, es decir, aquí un menos 1, por z más 1 elevado a menos 1, perdón, aquí a menos 2, y ahora tengo que ir con este término de acá. Entonces este menos 1 lo voy a reescribir acá como un menos, entonces me va a quedar menos la derivada del primero, es a la z, por, y aquí me faltó algo, ¿no es cierto? Este es un menos 2, a la z por el segundo sin derivar, sería z más 1 elevado a menos 2, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y aquí me saltaría un menos 2, y si se fijan ya se me está acabando hasta la pizarra, entonces e a la z, z, aquí dijimos que saltaba un menos 2, y aquí un z más 1 elevado a menos 3. La recurrencia no es tan clara, y los términos van aumentando cada vez más. Tendría que hacer aquí una derivada de un producto, de 2, de 3, de 4. Y cada producto me va a dar dos términos. Entonces esto crece como más o menos exponencialmente. No es muy complicado. Hay métodos más sencillos para calcular la serie. Entonces, sí, ya me acuerdo que ese era el objetivo, ¿no es cierto? Darnos cuenta de que hay series que son muy complicadas de calcular. Entonces, usando los métodos tradicionales. Entonces, aquí es donde nace la ventaja de usar las series conocidas, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos cuánto vale la serie de la exponencial. ¿Ya? Entonces, lo único que nos faltaría sería expresar esta de acá, de alguna manera, como potencias de z. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, 1 partido en z más 1 lo queremos expresar como potencias de z. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para eso es necesario, de alguna forma, darle la forma de una función muy parecida a la geométrica, ¿no es cierto? Esto no es la geométrica, recuerda, la geométrica es 1 partido en 1 menos z. Queremos que tenga más o menos esta forma. Esta forma de acá. Entonces lo vamos a reagrupar y vamos a decir que esto es lo mismo que 1 partido en 1 menos z. ¿Ya? Entonces, si la comparamos con la geométrica, que es 1 partido en 1 menos z, lo que hemos hecho es que el z, este de acá, lo hemos cambiado por menos z. ¿Ya? Entonces yo puedo aplicar aquí mi serie, que va a ser desde n igual a 0 hasta infinito, pero tengo que cambiar donde iba z, cambiarlo por menos z. Entonces esto me va a quedar menos z elevado a n. Y ahí tengo mi serie. Entonces, pero eso no es mi función, ¿no es cierto? Mi función lleva aquí una exponencial. Pero yo sé cuánto vale la exponencial como serie. Entonces, mi función, recordemos que mi función era e elevado a z partido z más 1. Entonces, esto lo voy a escribir también como e elevado a z por 1 partido en z más 1. ¿Ok? Entonces, la exponencial la voy a escribir acá como n igual a 0 hasta infinito. Y aquí entonces voy a tener z a la n partido en n factorial, es la serie conocida. Tengo mi exponencial. Y el otro término es una serie que acabo de calcular, que es esta de acá. ¿Ya? Entonces, esa serie es exactamente algo así como, si se fijan, es... ya lo tengo escrita ahí, entonces es n igual a 0 hasta infinito de menos z elevado a la n. Ya, pero esto no está todavía como una serie, entonces lo que yo puedo hacer es expandir esos dos términos e ir viendo si se logra alguna recurrencia. Entonces mi f de z, voy a expandir la primera, la exponencial, ¿no es cierto? La exponencial es 1 más z, partido en 1 factorial si quieren, más z cuadrado partido en 2 factorial, más z a la 3 partido en 3 factorial, etc. Y la otra me quedó como, podemos volver a analizarlo, ¿no es cierto?
son puras potencias de z con alternancia de signos. Si quieren esto uno lo puede escribir como menos 1 a la n, z a la n. Ya entonces esto va a ser algo así como perdón, 1 menos z más z cuadrado menos z a la 3 más z a la cuarta y menos etcétera. Ya entonces aquí lo que uno puede hacer es ir agrupando los términos, ¿no es cierto? Y de repente uno no expresa la serie como una fórmula, pero sí como una sucesión de términos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que nosotros aquí podemos ir agrupando términos, ¿no es cierto? Entonces vamos a agrupar términos de orden cero, es decir, z a la cero, o simplemente términos que no tienen z, ¿no es cierto? Entonces términos que no tienen z es simplemente estos dos de acá, cuando yo los multiplico, ¿no es cierto? Entonces voy a tener un 1, y eso es lo único que tengo como orden elevado a z elevado a 0. Después voy a buscar términos que tengan orden z a la 1. Ya, entonces aquí hay más términos, fíjense. Si yo multiplico este por este, me da un término de orden a la 1, cuyo coeficiente es 1. Ahí tengo un término z a la 1. Si yo busco este término de acá, con este de acá, los multiplico, me da también un término de z a la 1 con un coeficiente igual a menos 1. Ya, entonces ahí me da que no hay término con z a la 1. Luego puedo seguir, ¿no es cierto?, con z a la 2. Entonces veamos qué términos forman z a la 2. Entonces, z a la 2 yo lo puedo formar de varias maneras, ¿no es cierto? Puedo multiplicar este con este, por ejemplo, y eso me va a dar un término z a la 2 con coeficiente menos 1. También podría buscar términos z a la 2 multiplicando este z cuadrado por este 1. Sería un término z cuadrado con coeficiente 1. Y luego me queda solamente un término más, ¿no es cierto? Que sería este por este. Que ese sería un término de z cuadrado con un coeficiente 1 medio. Entonces aquí tendría más 1 medio. Y así puedo seguir, ¿no es cierto? Voy a seguir con el último nomás, que es el z a la 3. Y ahí ya la dejo expresada simplemente. Entonces el z a la 3 yo lo puedo ir formando de más maneras, ¿no es cierto? Puedo partir multiplicando ese z a la 3 por este 1, eso me da un coeficiente menos 1. Puedo también ver este z a la 3 por este 1, que se me da un tercio. Puedo ver este z a la 2 por este z a la 1, y ese tiene un coeficiente 1, perdón, menos 1. No, es más 1, más 1, más 1. Sí, con ese, coeficiente 1. Luego puedo ver este z a la 2 con este de acá, que se me da menos 1 medio. Y creo que ahí ya se me acabaron los términos. Entonces, si se fijan, esto va a ir sumando cada vez más términos. La serie es media regular, pero aquí ya yo ya puedo encontrar esta expresión, ¿no es cierto? Esta es una serie muy complicada, y de hecho aquí se ve la dificultad de por qué era difícil encontrar la recurrencia con las derivadas. Simplemente un ejemplo en donde podemos tener más información. Si se fijan, esto todavía no está como una fórmula, ¿no es cierto? No hemos calculado los coeficientes C sub n así con mucha precisión, pero es más precisión que si yo hubiese intentado calcular las derivadas, ¿no es cierto? Las derivadas eran una cuestión que rápidamente uno veía que esto se iba complejizando más y más, y que no nos iba a dar mucha información al final. O sea, uno tendría que sentarse mucho rato a pensar para ver cuál es la recurrencia. Sin embargo, si nosotros hacemos la multiplicación de las series, nos puede dar ya una idea de qué pinta tiene la serie, ¿no es cierto? Y al final las series, lo que uno busca en general es ver qué pinta tiene a órdenes dominantes. Por ejemplo, cómo se comporta al inicio, ¿no es cierto? Si yo dejo a orden 3, por ejemplo, la serie, yo la puedo truncar hasta acá, ¿no es cierto? Y ver, eso me sirve para hacer aproximaciones, para ver cómo es la serie a órdenes dominantes, qué es lo que va a pasar después, etcétera. Entonces, esa es como más o menos la idea. Es una serie mucho más como aplicada en el sentido de que no tengo el coeficiente bonito, ¿no es cierto? Así como una recurrencia exacta, pero, pero sí puedo tener a órdenes bajos cuánto valen cada uno de esos coeficientes. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, esa era como la idea de este, porque al final
¿Cuál es el mensaje de esto? Es que cuando uno se enfrenta a los problemas como, entre comillas, reales, ¿no es cierto?, de la ingeniería o la ciencia, uno no tiene las series típicas bonitas, ¿no es cierto? Siempre uno se encuentra con series que son muy complicadas y uno no puede encontrar el coeficiente para todo n, ¿no es cierto?, como con una fórmula y uno se conforma al final con encontrarlo para algunos términos. Ya eso va a ser suficiente de repente para muchas aplicaciones. Entonces este es un método que ustedes pueden aplicar para encontrar los primeros términos de una serie. Ya, entonces ese es como el mensaje de esta serie al menos. Entonces, ahora vamos con la PEDA. No sé si se entendió más o menos la idea, quedó claro cómo, de qué se trataba ese problema. Ya, bueno. Ya, entonces sí quedó clara la idea, súper. Ya, entonces ahora vamos con la P2. Entonces la P2 es muy parecida a la anterior, pero fíjense que está centrada en otro valor, ¿no es cierto? En -1, que es justamente donde este término diverge. Ya, entonces vamos a ver qué pasa en ese caso. Entonces, f de z es la exponencial de z partido en 1 más z al cuadrado. Ya, entonces, pero ahora no queremos esto en torno a 0, sino que queremos esto en torno a -1, que es justamente que si yo le pongo acá z igual a -1, diverge, ¿no es cierto? Entonces esta función es singular, por lo tanto, lo que yo puedo hacer es, de hecho me dicen en el enunciado, calcular la serie de Laurent, porque voy a tener divergencia, voy a tener términos que van como potencias negativas. Entonces, vamos a usar esta formulilla de acá. Esta de acá. ¿Ya? Entonces, calculemos los C sub n de esa manera. Entonces, vamos con ello. Entonces, aquí tenemos la función. Entonces, los coeficientes C sub n van a estar dados por 1 partido en 2pi. Y aquí voy a poner una integral cerrada. Entonces, de la función f, ¿no es cierto? Que está acá. La función f. Ya, voy a escribir cómo funciona f y después lo vamos a reemplazar. Vamos a anotar simplemente la fórmula tal cual como aparece en la primera página. Entonces esto es f de z partido en z menos z0 a la n más 1 de z, ¿ya? Si se fijan, esto es tal cual como la fórmula. Al principio, 1 partido en 2pi, un camino cerrado, f de z partido en z menos z0 elevado a, aquí me faltó un n más 1, elevado a n más 1. ¿Ya? Entonces, Eh, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar cuánto vale nuestro Z0, que lo conocemos, -1, nos los dan en el enunciado, y ver cuánto vale la función. La vamos a reemplazar aquí. Entonces, si se fijan, esto de aquí hace que mi Z menos Z0 sea igual al final a Z más 1. Es decir, que este término que va acá, al final se va a sumar con estos de acá. O sea, se van a multiplicar en el fondo. Pero los exponentes se van a sumar. Entonces esto me va a quedar 1 partido en 2pi, la integral cerrada sobre un camino de e elevado a z. Y aquí me va a quedar entonces z más 1 elevado a n más 3. ¿Por qué n más 3? Porque al principio yo tenía n más 1, pero la función me va a agregar dos términos más, que son el mismo término. Y entonces me va a quedar dz. Ok, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Ahora lo que yo puedo hacer es usar, ahora sí vamos a usar la fórmula integral de Cauchy. Y aquí hay que tener mucho ojo porque aquí uno se tiende a confundir, ¿no es cierto? Entonces vamos a anotar esta fórmula tal cual como nos la señalan acá y vamos a ver dónde uno se puede confundir. Entonces, anotemos eso ahí. Entonces, lo voy a anotar en otro color para hacer énfasis de que es una fórmula. Entonces, la integral de Cauchy en un camino cerrado de f de z partido en z menos z0 a la n más 1 de z es igual a, vamos a la fórmula entonces, 2pi es igual a 2pi
partido en n factorial por la derivada enésima evaluada en z0. Y creo que ahí estamos, ¿no? Sí, exactamente. Ya, entonces, ¿cuál es la confusión acá? Que yo lo que quiero calcular es esto de acá, ¿no es cierto? El problema es que aquí me dan la fórmula con una f, ¿no es cierto? Entonces uno tendería a pensar que esta f es esta de acá, ¿ya? Pero no es esa f de acá, sino que yo tengo que reinterpretar esta integral y darme cuenta que la f del teorema, de la fórmula en azul, es solamente la exponencial. Entonces, para ello le voy a cambiar aquí el nombre a la f, para no confundirla con la f que ya teníamos, y le voy a poner h. ¿Ya? Entonces, ahora yo me doy cuenta que esto de aquí es de la misma forma, en particular esta parte de acá, a esto de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo único que cambia? Que mi h de z va a ser la exponencial de z. ¿Ya? Y eso está bien, ¿no es cierto? O sea, como que yo lo veo y digo, qué bien, porque cuando yo tenga que calcular las derivadas lo voy a tener fácil, porque las derivadas de la exponencial de z son la misma exponencial. Entonces eso está súper bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Entonces, ahora vamos a volver al problema y vamos a calcular los C sub n. Entonces, los C sub n, y voy a copiar esa fórmula ahí, simplemente para tenerla acá presente. Entonces, o mejor no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular usando simplemente este teorema. Yo creo que eso va a quedar más intuitivo, si no nos podemos perder. Entonces, tenemos elevado a z, z menos z, z más 1, elevado a n más 1 de z. Lo que estoy haciendo es llevar el teorema a mi función en particular, que es elevado a z. Ya, entonces aquí voy a tener un 2pi partido en n factorial, y tengo que calcular las derivadas enésimas de la exponencial de z y luego evaluar en z igual a menos 1. Ya, entonces ahora, si se fijan, esto no es exactamente lo que yo tengo arriba, ¿no es cierto? Porque lo que cambia arriba es que yo acá tengo un n más 3. Entonces tengo que sumarle 2 a este de acá abajo para que se convierta en lo que quiero realmente, porque lo que yo quiero es esto de acá. Estos son los C sub n, porque al final eso es lo que me interesa. Entonces, ¿cómo modifico esta fórmula de tal manera que obtenga la de arriba? Bueno, simplemente tengo que aumentarle 2 en todas las partes donde dice n. Entonces aquí dice n, le aumento 2, esto se transforma en n más 3. Aquí dice n, entonces esto se transforma en n más 2. Aquí dice n, entonces esto se transforma en n más 2. Y aquí también dice n, entonces esto se transforma en n más 2. Y ahí ya tengo mi fórmula aplicada a lo que yo quiero calcular, que es eso de ahí. Ok, entonces, si se fijan, el hecho de que haya aumentado el n en las derivadas no me afecta en nada, porque la exponencial del orden que quieran es elevado a z. Así que no es problema con eso, eso va a seguir siendo e elevado a z. Así que aquí tengo n más 2 factorial. Y aquí voy a tener entonces e elevado a menos 1, cuando yo lo reemplace en z igual a menos 1, que es el punto en donde estoy haciendo la serie. En torno a donde estoy haciendo la serie. Ya, entonces me queda ese coeficiente de ahí. Y ya estoy casi listo, porque tengo la integral del coeficiente c sub n, es decir, esta integral de acá va con esta de acá. Y si yo la multiplico por un 1 partido en 2pi, me da el c sub n, que eso es lo que quiero en el fondo. Entonces, veamos. Entonces, c sub n va a ser 1 partido en 2pi por esto de acá, que sería por 2pi partido en n más 2 factorial elevado a menos 1. Y si se fijan, estos de aquí se cancelan y me queda a la menos 1 partido en n más 2 factorial. Ya, entonces ahora ya tengo listo de alguna forma mi serie, ¿no es cierto? Esto entonces va a ser la serie. Ah, me falta una cosa. Tengo que determinar desde dónde parte esto, porque la serie de Laurent en general parte de menos infinito, pero no siempre es así, de repente se trunca antes, entonces hay que ver desde dónde hasta dónde llega. Entonces, ¿cómo lo veo eso? Para eso tengo que ver dónde esto tiene sentido, ¿no es cierto? Dónde el teorema de Cauchy es válido.
Entonces el teorema de Cauchy es válido cuando hay una divergencia acá. ¿Ya? O sea, cuando este término de aquí es singular. ¿Qué quiere decir singular? Que cuando yo reemplazo el valor aquí igual a menos 1, z igual a menos 1, esto diverge. ¿Ya? Entonces eso ocurre solamente cuando n más 3... ¿Hay alguna duda? N más 3 es mayor o igual que 1. Ya, eso quiere decir que n es mayor o igual que menos 2. ¿Qué pasa, por ejemplo? Imagínense que n fuera igual a menos 5. Solo voy a poner un ejemplo. Si n fuera igual a menos 5, este término de acá me daría exactamente menos 2. Y si yo tengo algo dividiendo elevado a menos 2, lo que pasa es que se pasa al numerador. Y en el fondo yo aquí no voy a tener ningún punto singular, por lo tanto la integral va a ser 0, porque es una función que es solomorfa en todo el dominio, y por Cauchy-Corsat va a ser 0. Por lo tanto, esto me dice que solamente cuando n es mayor o igual que 2, esto da distinto de 0. Entonces lo que yo puedo hacer acá es decir que, bueno, en verdad, el coeficiente c sub n, esta es una forma de escribirlo nomás, hay distintas formas. Entonces lo que yo hago es esto, decir que esto vale cuando n es mayor o igual que 2, que menos 2, y vale 0 cuando n es menor que menos 2. Y para traducirlo solamente en la serie, que aquí es donde me importa, es que esto vaya a ir desde menos 2 hasta infinito. Eso es lo único relevante al final. Y entonces esto me va a quedar e elevado a menos 1, partido en n más 2 factorial, por mi término, ¿no es cierto? El término de la serie, esta era una serie de potencias de z centrada en menos 1. O sea, aquí va z más 1 elevado a n, a n. Y ahí tengo mi serie, ¿ya? ¿Se cachó la idea? Entonces esto sería mi función f. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Son casi las 7, entonces ya vamos a hacer lo último con esto y de ahí vamos a hacer un descanso y ahí vamos a pasar a las series de Fourier. Ya, entonces, si tienen dudas me dicen. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer todo esto mismo, pero ultra rápido, usando las series conocidas, y para que vean la potencia que tiene usar las series conocidas. Ya, entonces, vamos a partir como el problema más o menos de cero. Entonces, vamos a decir que f de z es como e elevado a z partido en z más 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si se fijan, lo que yo quiero es una serie de potencias, ¿no es cierto?, que tenga esta pinta. Esto elevado a n, y aquí desde n igual a menos infinito hasta más infinito. O sea, que vaya como potencias de z más 1 a la algo, a la n, donde n puede ser positivo o negativo. Si se fijan, acá arriba, o sea, perdón, acá abajo yo ya tengo esa forma, ¿no es cierto? Tengo z más 1 elevado a menos 2, si quieren. ¿Ya? El problema es que la de arriba la tengo como exponencial. Y yo conozco la exponencial, pero cuando está centrada en cero. Entonces, ¿cómo puedo usar la serie conocida y centrarla en z igual a menos 1? Entonces, aquí es donde uno empieza a hacer ni quitas ni pone. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es decir que e elevado a z es lo mismo que e elevado a z más 1 menos 1. Y yo sé que si tengo suma de los exponentes, esto es lo mismo que e elevado a z más 1 por e elevado a menos 1. ¿Ya? Y entonces, ahora simplemente los voy a dar vuelta, voy a poner e elevado a menos 1 acá por e elevado a z más 1. Y esta de acá la voy a tratar como la exponencial, solamente que voy a cambiar el z por z más 1. ¿Ya? Entonces, e elevado a z, yo también lo puedo escribir como e elevado a menos 1, o sea, simplemente bajé ese de aquí. Y este lo voy a escribir como la serie, pero con términos z más 1, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es esto de acá. Entonces esto me va a quedar la serie desde n igual a 0 hasta infinito de
z más 1 a la n partido en n factorial. Ya, y ahí ya tengo casi mi función, ¿no es cierto? Porque mi función es justamente esa exponencial dividido en un término z más 1 al cuadrado. Entonces esto es, si ustedes quieren, 1 partido en 1 más z o z más 1 al cuadrado. Vamos a ponerle z más 1 al cuadrado por la exponencial de z. Ya, pero la exponencial de z la calculamos aquí arriba. Entonces esto es 1 voy a borrar esa exponencial y voy a escribir aquí lo de arriba. Entonces, elevado a menos 1, sumatoria de n igual a 0, hasta infinito, z más 1 a la n, dividido en n factorial. Y ahí lo último que yo puedo hacer acá es, de alguna manera, pasar este término acá. Y ahí tengo que a este n restarle 2. Entonces me va a quedar e a la menos 1, sumatoria de n igual a 0, hasta infinito, z más 1 elevado a n menos 2 partido en n factorial. Entonces, hasta aquí ustedes todavía pueden estar no convencidos de que esta es la misma serie que calculamos antes. Aquí parte de menos 2, tengo z elevado a n, y abajo tengo un n más 2 factorial. Y a primera vista pareciera que esto no es lo mismo, ¿no es cierto? Esta parte de 0, no tengo el n más 2, y aquí arriba tengo un n menos 2. ¿Ya? Pero esto se arregla fácilmente si es que yo cambio los índices. ¿Ya? Entonces, esto es elevado a menos 1 de la sumatoria de n, ya voy a poner cuánto va a valer acá, hasta infinito. Entonces, ¿cómo se cambian los índices? Bueno, entonces yo tengo que hacer suma o resta de los índices en sentidos inversos acá que acá. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo, por ejemplo, a los índices en lo que está dentro de la sumatoria le sumo algo, le tengo que restar eso mismo a los índices que están en el símbolo de la sumatoria. Es decir, si yo le quiero sumar a estos dos, por ejemplo, le sumo 2 acá arriba, ¿no es cierto? Le sumo 2 acá, le sumo 2 acá y le resto 2 acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer, de hecho. Entonces, le voy a sumar a todo lo que está dentro. Entonces, z más 1 elevado a n menos 2 más 2, me va a quedar n. Y abajo a n le voy a sumar 2. Entonces, me va a quedar n más 2 factorial. Y para eso aquí tengo que restar 2. Es decir, va desde menos 2 hasta infinito, ¿no es cierto? Porque infinito restarle 2 es como, sigue siendo infinito. Y ahí tengo entonces mi serie. Y si se fijan, ahora sí que sí se parece mucho a la de acá, a la que obtuvimos con el otro método. La única diferencia es que tengo el e a la menos 1 adentro y aquí lo tengo afuera, pero en el fondo eso es lo mismo. Yo podría meter ese e a la menos 1 acá y no hay problema con eso. Ahí tenemos la serie, obtenida con el método de las series conocidas, que es mucho más rápido que el otro. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se entendió la idea? ¿Están ahí todavía? ¿Se entendió bien? Ya. Entonces, eso sería con las series, ¿ya? Entonces, en verdad, como que en algunas partes nos pedían, ¿no es cierto?, calcular los radios de convergencia y podríamos hacerlo. Entonces, esto podríamos hacerlo calculemos el de acá, ¿ya? El otro se los voy a dejar para que lo hagan ustedes, en verdad. Hagamos este de aquí. Entonces, lo vamos a hacer con la última, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí cuando nosotros definimos la serie, usando la serie conocida, esto viene con el radio de convergencia incluido. Entonces lo usamos. Decimos que z más 1 tiene que ser mayor que 0 y menor que infinito. Entonces, al final, como yo no he hecho nada, no he agregado otra serie, ¿no es cierto? Esto no es... solamente usé una serie conocida todo el rato que la fui modificando. Uy. Ya hice... No sé qué pasó con eso. Pero la idea es que he ido usando todo el rato la misma serie, entonces el radio de convergencia sigue igual. Entonces es z más 1 menor que infinito hasta 0. Esto quiere decir que el radio de convergencia es infinito. ¿Ya? Pero yo también podría usar alguno de los criterios. Estoy viendo, no sé cuál me va a convenir más en verdad. Aquí esto, para usar los criterios que les dije acá, porque lo usemos alguna vez, aunque sea.
estos de aquí, puede ser. Usemos este de acá. A mí me tinca que ese va a funcionar con esto, porque la raíz enésima no me tinca. Entonces veamos este límite. Ya, para ver si coincide con lo que obtuvimos. Entonces, vamos acá. Entonces, el radio de convergencia, aquí tenemos el coeficiente C sub n, o A sub n si quieren. Entonces, lo que queremos calcular es el límite cuando n tiende a infinito. No me acuerdo cuál iba de arriba, si el que tenía menos o más orden. El que arriba va n y abajo n más 1. Estoy mirando aquí. Arriba va A sub n y abajo A sub n más 1. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Entonces, estos serían los A sub n. Entonces, arriba tenía L elevado a menos 1. Voy a escribir arriba la sub n, L elevado a menos 1, partido en n más 2 factorial. Y abajo tengo que escribir el A sub n más 1, es decir, L elevado a menos 1. Y aquí tengo que escribir n más 3, entonces, factorial. Y cuando yo haga la división, ¿no es cierto? Este se me va a cancelar con S, los otros se van a invertir, y esto me va a quedar entonces el límite cuando n tiende a infinito de n más 3 factorial partido en n más 2 factorial. Pero el n más 3 factorial yo lo puedo escribir como n más 2 factorial por n más 3. De tal manera que estos factoriales se me cancelen y al final me queda entonces el límite cuando n tiende a infinito de n más 3. Y eso claramente es infinito. Entonces ahí recuperamos nuestro límite que obtuvimos también, por otra parte, usando la convergencia de nuestra serie. O sea, la convergencia de nuestra serie que ya es conocida. Entonces ahí obtenemos el radio de convergencia. Entonces ahí usamos una vez eso. Ustedes pueden ocupar eso mismo para las series que obtuvimos en A y en B. Y esa sería como la idea hasta esta parte. Entonces ahora son justo las 7. No sé si tienen alguna duda. Pero si no tienen alguna duda, hacemos un break de 10 minutos y volvemos entonces a las 7:10, ¿ya? Para que comencemos con las series de Fourier. Entonces voy a pausar la grabación. Seguimos ahora entonces con el auxiliar 10. Y lo que le estaba diciendo recién era que vamos a hacer una breve recapitulación de álgebra lineal, así muy brevemente, para darle una perspectiva un poquito distinta a esto de las series de Fourier, que yo creo que es muy útil. Entonces, una idea bastante poderosa de la que uno no se olvida, entonces es útil, yo creo, como para el ramo y también para el futuro. ¿Ya? Entonces, tampoco lo vamos a hacer así muy preciso, sino que es simplemente ideas que ustedes ya conocen y vamos a ver cómo funciona. Entonces, vamos a ver un espacio vectorial de dimensión 3. ¿No es cierto? Eso es lo que uno podría llamar R3, por ejemplo. Entonces, vamos a decir que un vector F pertenece a R3. Y de alguna manera esto ya lo estudiamos nosotros al comienzo del curso. Entonces esto es solamente para, queremos llegar de alguna manera a construir un camino para interpretar la serie de Fourier. Entonces vamos a ver esto que ustedes ya vieron en álgebra lineal y también en este curso nuevamente. Entonces, un vector f en R3 yo la puedo expresar en distintas bases. ¿Ya? En concreto hay infinitas bases y hay algunas bases que son especiales, que son las bases ortonormales. Entonces, por ejemplo, la base ortonormal cartesiana me dice que f, un vector f se puede expresar como su componente en x tongo, más su componente en y tongo, más su componente en z tongo. Ya, pero ustedes vieron al principio de este curso que uno también esto lo puede expresar de otras maneras, ¿no es cierto? Como f rho, por ejemplo, en rotongo, más f phi en fitongo, más fz en ztongo. E incluso hay otra más, ¿no es cierto? Que es la esférica, que es la que ustedes también vieron en este curso. También se ve en mecánica y en muchos lados, este tipo de coordenadas. La gracia de estas coordenadas es que son ortonormales. ¿Ya? Entonces, son maneras de expresar un vector, ¿no es cierto? Y aquí la base, por ejemplo, la base es el triedro de vectores x y z. Ya de la misma manera, acá, por ejemplo, la base sería rotongo, fitongo, ztongo.
Ya, y acá tendríamos rtongo, fitongo y tetatongo. Ya, entonces, esto de acá uno lo puede generalizar, ¿no es cierto? Estos son tres casos particulares de bases ortonormales, pero hay muchas más, muchas que no hemos visto. Están las toroidales, hay otras hiperbólicas, hay muchas. Ustedes pueden buscar, googlear en Wikipedia, aparecen caleta. Entonces, esto uno lo puede generalizar para una base ortonormal. Entonces, uno dice que un vector f yo lo puedo escribir como combinación de tres componentes para una base ortonormal. Y eso lo escribo como F1, E1, más F2, E2, más F3, E3. Ya en donde digo que ahora mi base entonces va a ser E1, E2 y E3. Ya, y esto simplifica un poco la teoría porque me permite decir ortonormal de una manera muy sencilla, ¿no es cierto? Porque como ahora cambié, les puse índice a los vectores, entonces yo puedo decir que eh, EI, producto punto EJ, que es lo mismo que uno lo anotaba de esta manera lineal, ¿no es cierto? Como un producto interno entre EI y EJ, es lo mismo que delta IJ, que es la delta de Kronecker. eh, y aquí yo digo que los índices, ¿no es cierto?, van 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Porque estamos en un espacio de dimensión 3. Y esto de aquí no quiere decir otra cosa que la delta de Kronecker opera que si I y J son iguales, entonces esto vale 1, y si es que son distintos, vale 0. Traducido en esta parte de acá, quiere decir que si los vectores unitarios son iguales, el producto punto entre ambos vale 1, y si son distintos, vale 0. Y eso no es otra cosa que algo que ya sucede, por ejemplo, para estas tres bases, ¿no es cierto? Si yo hago el producto punto entre X y X, me da 1. Si hago entre Y y me da 1 también. Si lo hago entre Z y Z, también me da 1. Pero si lo empiezo a mezclar y hago producto punto entre Z y Y, me da 0, ¿no es cierto? Y aquí lo mismo. Si hago el producto punto entre phi y teta, me da 0. Ya, entonces esto yo lo puedo ampliar y ahora vamos a pasar a un espacio de dimensión, un espacio vectorial de dimensión n, arbitraria, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que uno llama Rn. Entonces vamos a decir que un vector g pertenece a Rn. ¿Ya? Entonces aquí la idea es la misma, ¿no? Como es lo mismo de arriba, solamente que ya lo voy a generalizar para un espacio de dimensión n, y voy a decir que esto va desde n igual a 1 hasta n mayúscula, y esto va a tener n componentes. Entonces voy a tener la componente yésima, aquí va un n, perdón, nésima, en la enésima componente de la base, ¿no es cierto? Y en este caso, la base es lo mismo de arriba, solo que un espacio de dimensión más grande. Entonces aquí voy a tener E1, voy a tener E2, E3, y así sucesivamente hasta el EN. Ya voy a tener N vectores y van a cumplir lo mismo de arriba, ¿no es cierto? Que el producto interno entre dos vectores cualquiera va a ser delta y j. O sea, 1 si es que son el mismo vector, 0 si es que son distintos. Es una base ortonormal por definición. La única diferencia con lo de arriba es que aquí tanto el i como el j ya no van de 1 a 3, porque no es un espacio de dimensión 3, sino que va desde 1 hasta n. Ya tengo más índice, pero si se fijan, la forma compacta de escribirlo es la misma. Ya, entonces, con esto ya estamos a un paso de irnos a nuestra serie de Fourier. Entonces, para nuestra serie de Fourier vamos a considerar un espacio vectorial que su dimensión es infinita. Ya, esa es la diferencia. Un espacio vectorial de dimensión infinita, y vamos a decir que una función pertenece a ese espacio vectorial de dimensión infinita, que lo vamos a llamar H. Se llama H típicamente porque fue un matemático, Hilbert, el que le puso este nombre, y el que usó esta analogía con los espacios vectoriales. Se llaman espacios de Hilbert en honor a él. Entonces uno dice que una función
uno lo va a escribir ahora como suma. Entonces aquí voy a poner las componentes de la función y lo voy a hacer con n. Entonces, las componentes de la función es la misma idea de los vectores, desde 1 hasta infinito, porque ahora tengo infinitas componentes. Y las componentes y los vectores, digamos, aquí van a ser unas funciones de x, phi sub n, en donde entonces mi base va a ser, entonces la base, no sé por qué lo borré, la base va a ser phi1 de x, phi2 de x, y así sucesivamente. La diferencia con lo anterior es que esto nunca termina. O sea, una base infinita. Son infinitas funciones, tantas como números naturales hay. Ya, entonces, esta es la idea. Entonces, la serie de Fourier es que Fourier encontró una base que se llama, y gente le dice así, la base de Fourier. Entonces, yo lo que voy a hacer es expresar esto como, o sea, entonces creamos la base de Fourier. Entonces, la base de Fourier es la siguiente. Entonces, la voy a escribir acá abajo porque es más o menos larga. Entonces, Fourier se dio cuenta que él sí tomaba la función un medio, y de pronto tomaba la función coseno de pi x partido en L. Si tomaba también la función coseno de 2pi x partido en L. Y seguía así hasta el infinito con los cosenos. Si se fijan, lo que va cambiando aquí es el número natural que va acá. Entonces aquí tengo un pi x partido en L. Aquí tengo 2pi x partido en L. La siguiente va a tener 3pi x partido en L, etc. Se da cuenta que si además sumaba las funciones seno de pi por x partido en L, la función seno de 2pi x partido en L, y así seguía hasta el infinito, hasta nunca acabar. Entonces, esta base era ortonormal. ¿Ya? Entonces, lo que va a decir Fourier es que mi función f de x la voy a escribir en mi base de Fourier. Entonces, cada una de estas funciones, que la gente también la denomina autofunciones, va a tener un coeficiente, ¿no es cierto? Que en nuestro caso anterior eran los f sub n, pero Fourier les da otro nombre, y ya vamos a ver por qué, que son a sub n y b sub n. Entonces, a la función un medio, que es una función constante, si yo la grafico, ¿no es cierto?, en el eje y x, vale siempre lo mismo, una función que vale un medio. A esa función le asignó el coeficiente a sub 0. Ya, entonces esto se escribe a sub 0. Después, al coseno de pi x partido en L le asignó el coeficiente a sub 1. Entonces aquí va a sub 1 por coseno de pi x partido en L. A la siguiente le asoció el coeficiente a sub 2 al coseno de 2pi x partido en L. Y así sucesivamente para las otras. Y a las funciones seno le asoció los coeficientes b. Entonces a la primera le puso b sub 1, seno de pi x partido en L. A la siguiente le puso b sub 2, seno de 2pi x partido en L, y así sucesivamente. Ya, entonces si uno lo escribe esto de forma compacta, esto se transforma en a sub 0 medios más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub 1, no, perdón, a sub n coseno de n pi x partido en L más b sub n seno de n pi x partido en L. ¿Ya? Y esto es cómo Fourier representó sus funciones para este espacio H usando la base de Fourier. ¿Ya? Entonces esta es la idea más o menos poderosa. Entonces, ¿y por qué es poderosa? Porque vamos a volver brevemente a la anterior. Entonces, aquí la pregunta, hagámoslo con el caso sencillo. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión de aquí, ¿cómo yo calculo el coeficiente f sub 1, por ejemplo? Si quieren verlo más sencillo todavía, acá, en esta expresión de ahí, ¿cómo yo calculo el componente fx? Si yo quiero obtener cuánto vale fx, ¿cómo lo hago? Entonces, lo que uno haría, ¿no es cierto?, sería que a toda esta expresión yo le hago el producto punto xtongo, de tal manera que cuando yo hago el producto punto con z, esto se vaya a 0. Cuando hago el producto punto con y, esto se vaya a 0.
y cuando haga el producto punto con x, esto valga 1 y al final solamente me queda la componente fx. Entonces, uno dice que la componente fx va a ser el producto punto entre f, producto punto x tongo. Y así yo puedo calcular las componentes para un vector, ¿no es cierto? Si yo lo quiero hacer acá, es la misma idea. ¿Qué pasa si yo quiero la componente g sub, digamos, g sub j, por decir algo? Donde j es un número fijo. Pongámosle otro nombre, g sub k. G sub k, ahí cae un número fijo. Entonces, lo que yo hago, entonces, es multiplicar g, producto punto, la componente e sub k. Y ahí esto, si lo quieren ver en el lenguaje del álgebra lineal, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que hacer el producto punto entre g, ¿no es cierto? Y e sub k. Y entonces, esta idea muy potente de proyectar y calcular las componentes va a ser lo mismo cuando usemos nuestras funciones. Entonces aquí el asunto de todo esto es calcular los coeficientes a sub 0, a sub n, b sub n. Entonces yo interpreto estos de acá y un medio, como vectores. Entonces lo que yo hago, por ejemplo, si quiero calcular los a sub n, es que yo voy a multiplicar, hacerle un producto punto con la función que corresponde a sub n. De tal manera que yo puedo decir entonces que a sub n va a ser simplemente coseno de n pi x partido en L, producto punto la función f de x, y eso me da los coeficientes. De la misma manera, los b sub n se pueden calcular como el producto punto entre seno de n pi x partido en L con la función f de x, y el a sub 0, por supuesto, se puede escribir como el producto punto entre el vector, si quieren verlo así, pero esto es una autofunción, la función un medio, con la función f de x. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, este producto punto de funciones no se define igual que para vectores, y aquí es donde está la diferencia. Esto en general se define como 1 partido en L, la integral de menos L hasta L, de... y aquí hago el producto punto, entonces f de x por coseno de n pi x partido en L de x. Y aquí va a ser la misma idea. Entonces 1 partido en L, la integral de menos L hasta L de f de x, seno de n pi x partido en L de x. Y ahí la última no la voy a escribir, simplemente porque para que partamos. Pero esa es la idea. Entonces, en el fondo, lo que yo estoy haciendo al calcular los coeficientes es calcular productos puntos o productos internos, si lo quieren ver de esta perspectiva, y los productos internos en este espacio se calculan haciendo integrales. ¿Ya? Entonces, para darle una visión muy del álgebra lineal. Entonces, vamos con eso. Entonces, vamos a ir con el auxiliar. Si tienen dudas, como siempre, me dicen nomás. Y entonces vamos a hacer la P3. Entonces, la P3 nos dicen, considere la función definida por tramos en el intervalo desde menos L hasta más L, dada por la expresión siguiente. Si se fijan, es constante por tramos. Y nos dicen, calcule la expansión en serie de Fourier para la función f. Ya, entonces vamos primero a ver cómo luce esta función, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño gráfico, hacer un bosquejo nomás de esta función. Entonces aquí tenemos el eje Y, acá tenemos el eje X, y volvamos a ver nuestra función. Entonces nuestra función decía que era de esta manera, que era más C cuando X está entre L y 0, y vale menos C cuando X está entre 0 y menos L. Y ahí como grafico eso acá. Entonces eso yo aquí lo voy a graficar en rojo, entonces me dice que vale C, supongamos que aquí está C, cuando esto está entre 0 y L, o sea, vale esa constante de ahí, y vale menos C cuando están los negativos. Algo más o menos como eso. Entonces aquí tengo L, y aquí tengo menos L. Y ahí, por supuesto, aquí tengo menos C. Entonces esa es la función. Entonces, solamente para recapitular, esta función
si yo le quisiera calcular su representación en serie de Laurent, o en serie de Taylor, o en serie de Maclaurin, que fue las que vimos antes, yo no puedo hacerlo por una sencilla razón, y es que para calcular los coeficientes de las series que vimos anteriormente, yo necesito calcular las derivadas. Y en este punto la función no tiene derivada, ni siquiera es continua, por lo tanto no puede tener derivadas si ni siquiera es continua. Entonces, no tienen estas funciones series de Taylor o series de Laurent. Entonces, ese es uno de los problemas que viene a solucionar Fourier con su serie, porque las series de Fourier necesitan menos condiciones para que la función tenga una serie. Solamente necesitan que sea integrable. ¿Ya? Porque como vieron, los coeficientes aquí se calculan integrando y no derivando como lo hacíamos antes. Entonces, vamos a calcular los coeficientes. Entonces, eso es lo que queremos. Entonces, vamos a calcular los a sub n. Entonces, a sub n va a ser 1 partido en L, la integral desde menos L hasta más L de la función f de x. Aquí estoy calculando el producto punto entre f y las autofunciones de los coeficientes a, que son los cosenos. Para que no se les olvide eso, yo creo que eso es la parte como potente de esto. Y entonces, tengo que calcular eso. Ya, entonces muy bien. Eh, Aquí yo siempre me voy a pillar con este tipo de problemas, ¿no es cierto? Es que la función está definida distintas para distintos intervalos. Por lo tanto, esos intervalos de integración yo los tengo que separar en esta integral. Entonces, lo que voy a hacer es copiar la constante, 1 partido por L, y aquí voy a separar entonces este intervalo de integración que va de menos L hasta más L, y voy a separar en donde la función es continua. ¿Ya? Entonces, el primer intervalo en donde la función es continua es desde menos L hasta 0. Y en ese intervalo, f de x vale menos c. Entonces aquí voy a anotar menos c por coseno de n pi x partido en L de x. Entonces, el otro intervalo, para formar el intervalo total, en donde f es continua, es el intervalo desde 0 hasta L, ¿no es cierto? Y en ese caso, la función vale, si se fijan, vale más c. Vale aquí entonces más c por, y tengo que multiplicarla por la autofunción del coeficiente a sub n, que sería coseno de n pi x partido en L, y aquí de x. Y ahí tengo entonces separada mi integral. Entonces, si se fijan, yo tengo un c acá, los puedo sacar como factor común, y eso me va a quedar entonces c partido por L. Aquí me va a quedar la integral desde menos L hasta 0 de coseno de n pi x partido en L de x. Y aquí me va a quedar la integral de 0 a L de coseno de n pi x partido en L de x. Ya. Y ahora, por último, lo que voy a hacer es calcular las integrales. O sea, esas funciones tienen primitivas y yo las puedo calcular. Entonces, la primitiva de coseno de todo eso es simplemente todo lo que no es x, lo tengo que invertir, ¿no es cierto? Entonces, aquí me va a quedar L partido en n pi. Y la primitiva de coseno es simplemente seno. Entonces, esto es seno de n pi x partido en L. Y eso tengo que evaluarlo, por supuesto, entre menos L y 0. Y aquí me falta un menos, ¿no es cierto? Ese menos de acá. Entonces aquí llevo un menos. Y acá hago la misma idea. Entonces integro la misma idea, invertir lo que acompaña el x. Y la primitiva, ¿no es cierto? Seno de n pi x partido en L. Evaluado entre 0 y L. Ya, entonces ahora tengo que reemplazar simplemente y ver cuánto vale todo esto. Entonces, el primer término, fíjense que también puedo sacar como factor común eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces los L's se van a cancelar y me va a quedar entonces afuera C partido en N pi. Y ahora vamos a evaluar. Entonces tengo un menos, que no lo he sacado todavía, y tengo que evaluar seno en 0 y en menos L. Si lo evalúo en 0, ustedes saben que seno de 0 es 0, así que seno, ni siquiera lo vamos a calcular porque sabemos que vale 0. Aquí la misma idea, ¿no es cierto? Seno evaluado en 0 vale 0, así que tampoco lo vamos a calcular. Simplemente evaluado en menos L acá y evaluado en L acá. Entonces, como es el límite de integración inferior,
tiene que ir acompañado de otro menos. Y aquí va entonces seno de menos, cuando ponga el menos L aquí donde dice X, lo que va a pasar es que se va a cancelar el L con el L de abajo, pero me va a quedar un menos. Entonces me va a quedar menos NPi. Y acá me va a quedar entonces seno de NPi. Y aquí la misma idea, tengo que reemplazar ese L ahí donde dice X, se va a cancelar con el de abajo y me va a quedar simplemente seno de NPi. ¿Ya? Pero uno sabe que seno de NPi, cuando n es un número natural, siempre vale 0, ¿no es cierto? Porque si yo lo veo en la circunferencia unitaria, aquí tengo y aquí tengo X, eh, ángulos pi, por ejemplo, en ángulo 0, aquí el seno vale 0, ¿no es cierto? El seno está en el eje vertical. Cuando tengo un pi, significa que di media vuelta, estoy acá, el seno sigue valiendo 0. Luego cuando doy 2pi, que es dar una vuelta completa, volver acá, el seno sigue valiendo 0 y así sucesivamente. Por lo tanto, este de aquí vale 0 y este de aquí vale 0. Entonces, finalmente, hicimos todo ese cálculo para que al final nos diera 0. O sea, esta función se expresa como, al menos hasta ahora, decimos que no tiene componentes en el espacio vectorial formado solamente por las funciones coseno. Ya, entonces ahora podríamos calcular el A sub 0. Entonces el A sub 0 lo vamos a calcular de la misma manera. 1 partido en L, y aquí va de menos L hasta más L. Y aquí tenemos que hacer el producto punto entre f de x y la función un medio, que es ahí, de x. Entonces, eh, ya, entonces aquí me va a dar 1 partido en 2L. Y aquí entonces voy a tener la misma idea de arriba. Si se fijan, entonces voy a separarlo el intervalo de nuevo. Entonces voy a integrar primero desde menos L hasta 0. Aquí la función vale menos C. Y voy a tener dx. Y luego voy a tener entonces la función evaluada en 0 a L. Ahí la función. Y pongo un dx. Aquí vale más C. Entonces me quedan esas integrales de ahí. Entonces estas integrales uno las puede calcular fácilmente, pero yo les adelanto el resultado para que sigamos con la siguiente, dado que no nos queda mucho tiempo. Y esta también va a dar 0 al final. Ustedes lo pueden hacer con más calma, eh, pero estas integrales se van a cancelar. Es fácil calcularla en todo caso, porque la integral de 0 a L de x es simplemente 0 menos L. Y si le pongo un menos acá, va a ser menos menos L. Entonces esto me daría L, etcétera. Y ahí se van a ir cancelando las cosas y todo va a quedar bien. Ya, entonces eso va a dar 0. Y ahora entonces lo que tenemos que calcular es los b sub n. Veamos si es que hay alguna componente distinta de 0. Entonces, vamos a calcular los b sub n. Entonces los b sub n eran los valores de las funciones seno. Entonces, ¿cómo lo calculo? Haciendo el producto punto entre la función f, por supuesto, y las funciones seno, que son las autofunciones de esos coeficientes b sub n. Entonces, seno de n pi x partido por L de x. Entonces, veamos si esto nos da distinto de 0. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? 1 partido por L. Y aquí, de nuevo, tenemos que separar el intervalo. ¿Ya? Entonces, integramos desde menos L hasta 0. La función f ahí vale menos c. Entonces, menos c por seno de n pi x partido por L de x. Después más la integral en el otro intervalo de 0 a L, donde la función es continua. Aquí la función vale más c multiplicada por seno de n pi x partido por L de x. Ya, entonces, fíjense que lo que yo puedo hacer acá es sacar el c como lo hice al principio. Entonces me va a quedar c partido por L. Y aquí la misma idea. Tengo un menos de menos L a 0 de seno de n pi x partido por L de x. Y aquí la integral de 0 a L de seno de n pi x partido por L de x. Ya esto suele ser muy tedioso muchas veces, pero les recomiendo mucho que lo vayan haciendo tal como les he recomendado siempre, paso por paso, para que no se equivoquen
en los pasos intermedios. Entonces ahora podemos integrar, ¿no es cierto? El seno, una función que tiene primitiva, es coseno, y tengo que de nuevo invertir todo lo que acompaña a la x. Entonces me va a quedar menos, por este menos de acá, L partido en n pi. La primitiva es coseno de n pi x partido por L, evaluado, ¿no es cierto?, entre menos L y 0. Ya, por otra parte, aquí vamos a tener algo similar. De nuevo, la primitiva de seno de toda esa cosa ahí va a ser L partido en n pi por coseno de n pi x partido en L, evaluada entre 0 y L. Y ahora tengo que calcular con mucho cuidado todos estos términos y ver que ojalá esto no me dé 0. Entonces, si se fijan, una cosa que puedo hacer de nuevo, sacar este coeficiente, que es el mismo acá, los L se van a cancelar con los L, y me va a quedar entonces C partido en NPi, y me va a quedar entonces aquí menos, y tengo que evaluar. Entonces, la primera evaluación me va a quedar coseno de 0 menos coseno de menos NPi, cuando evalúen L igual a, o sea, en X igual a menos L. ¿Ya? Entonces me queda eso ahí. Después la siguiente evaluación me va a quedar coseno de n pi, aquí iría un L partido en L, pero se van a cancelar, me queda coseno de n pi menos coseno de 0. ¿Ya? Y ahora afortunadamente coseno de 0 es 1. ¿Ya? Entonces esto me va a dar c partido en n pi. Ya, y aquí hay, creo que hasta aquí me estoy dando cuenta que hay un error, ¿no es cierto? No sé si lo notan. El error es que la primitiva de seno no es simplemente coseno, sino que va acompañado de un menos. Entonces tengo que dar vuelta a los signos. Acá va un menos, acá un más. Uy, de acá, ahí, más. Aquí de nuevo más, y aquí menos, y aquí paréntesis. Ya, entonces eso, simplemente, ojo con eso, me pasó a mí, así que también les puede pasar. Entonces ahora sigamos. Coseno de 0 dijimos que era 1. Coseno de npi, ya vamos a ver cuánto vale, pero una cosa es que el coseno es par, entonces el signo que vaya acá le da lo mismo al coseno. Esto es simplemente coseno de npi. Ya, y aquí tengo entonces menos coseno de npi, y aquí tengo un menos por menos coseno de 0, que sabemos que es 1, menos por menos da más, entonces más 1. Ya, y si se fijan, entonces puedo, aquí con este me va a dar un 2, y aquí tengo un 2 veces el mismo término, entonces puedo factorizar por 2, me va a quedar 2c partido en n pi, factor común de 1 menos coseno de n pi. Ok, esto ya se ve que tiene buena pinta. Entonces hasta aquí yo ya podría expresar mi función. Entonces vamos a ver aquí brevemente, yo creo que esto va a ser lo último que vamos a alcanzar a hacer, es reemplazar en nuestra función. Entonces, si volvemos a nuestra expresión, la expresión de Fourier, Fourier nos decía que uno podría expresar nuestras funciones, ¿no es cierto?, en su base, ¿no es cierto?, la base que pilló él, que era la base de cosenos y senos y la función un medio. Entonces, no sé dónde tengo la expresión, estoy buscando esa expresión, a ver si... Igual me acuerdo en todo caso, pero no la anoté o se perdió, no sé qué pasó. Aquí está. Ya, entonces, aquí está. Esta es cómo Fourier expresa sus funciones. ¿Ya? Entonces, ya descubrimos nosotros que para nuestra función los A0 valen 0, los A sub n valen 0, entonces solamente nos va a quedar este término de acá. ¿Ya? Entonces, hagamos eso. Entonces, nuestra función f de x se va a escribir entonces como 2 veces c partido en n pi, no, perdón, aquí es la sumatoria, ¿no es cierto?, desde n igual a 1 hasta infinito, de los b sub n. Estos son los b sub n. Entonces, aquí tendríamos 2c partido en npi, factor común de 1 menos coseno de npi. Y las autofunciones de los b sub n son los senos. Entonces, aquí es seno de n pi x partido en l. Y ahí tenemos nuestra función. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
quiero ver si hasta aquí se entiende, porque vamos a seguir trabajando esta serie, porque hay algo que nos falta, pero hasta aquí ya, ¿cómo vamos hasta acá? Igual hacer una auxiliar intensa, entiendo que estén cansados, cansadas, pero ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo la idea? Bien por mi cuenta, ya, súper. Entonces, ya, entonces hasta aquí, por ejemplo, la serie de Fourier está correcta, está muy bien. Sin embargo, en general nunca va a aparecer así en los controles y les van a pedir a ustedes que hagan algo más. Y eso es porque este término de acá, uno lo puede simplificar un poco. Ya hay que hacer un análisis que no es muy sencillo, pero uno lo hace porque al final, como que esto se ocupa mucho en la práctica, en ingeniería y en física y en la ciencia en general, y uno no calcula estas cosas a mano, sino que le dice al computador, calcúlame esta serie, y lo que pasa es que así expresada esta serie es muy ineficiente, porque estoy calculando muchos términos que son cero en la sumatoria. Entonces, estoy ocupando coste computacional para calcular ceros, y eso no es bueno. Entonces, vamos a simplificar esto un poco más. Entonces, vamos a agarrar un término. Entonces, el término que vamos a agarrar y vamos a trabajar un poco es el 1 menos coseno de npi. Ya, entonces, vamos a ver coseno de npi. Entonces, ¿cómo podemos expresar eso? Entonces, esta circunferencia la van a usar harto en esta parte del curso, que es la circunferencia unitaria, para calcular seno de npi, coseno de npi, coseno de 2 npi, etc. Entonces, veamos cuánto vale coseno de npi. Entonces, coseno de npi vale exactamente, imagínense que yo doy 0pi. Si yo doy 0pi, coseno vale 1. Entonces, esta expresión valdría 0, porque sería 1 menos 1, 0. Si doy una media vuelta, es decir, n vale 1, aquí tengo n igual a 0. Aquí tengo n igual a 1. Entonces, si yo doy una vuelta, coseno vale menos 1. Y esto pasa a valer 1 menos menos 1, que es 2. ¿Ya? Entonces, si yo doy 2 veces pi, entonces aquí de nuevo tengo el n igual a 2. ¿Qué es lo que pasa? Que coseno vale 1 de nuevo. Entonces ahí me queda, este término va a valer 1 menos 1, por lo tanto va a valer 0. Y si yo doy 3 veces pi, vuelvo a estar en este punto de acá, donde coseno vale menos 1. Entonces 1 menos menos 1 me da 2. Y así sucesivamente. Y aquí ustedes ya pueden ver qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y es que esto va a tener dos valores dependiendo del n, ¿no es cierto? Entonces va a valer 2 si es que el n es un número impar, y vale 0 si es que n es par. Entonces este análisis en general se los van a pedir que lo hagan. Porque estamos sumando, si se fijan, la mitad de los términos son puros ceros. Entonces es coste computacional que no queremos gastar en calcular ceros, sino que queremos calcular términos de la serie que aporten, ¿no es cierto? Entonces podemos volver a nuestra serie y decir lo siguiente. Entonces vamos a copiar esto en la siguiente página. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Ya vimos que el término de arriba es 2 si es que es par, y, perdón, si es impar, y 0 si es que es par. Entonces esto uno lo puede escribir de esta manera. Si el n es impar, o sea, vamos a sumar solamente sobre los impares. Entonces n impar hasta infinito, ¿no es cierto? De 4c partido en npi por seno de n pi x partido por l. Ya esto es una forma de escribirlo, ¿no es cierto? Es decir, que yo solamente voy a sumar sobre los n impares, porque ya vimos que los pares me aportan solamente un 0, o sea, no me aportan nada en el fondo. Entonces, yo voy a calcular solamente los n impares. Esto es una forma de hacerlo. Pero todavía no es la que a ustedes se les va a pedir. Hay que hacer un paso más. Entonces, estamos casi. Y es que este impar yo lo puedo parametrizar por los naturales. Entonces, lo que yo voy a hacer es un cambio de índice. Entonces, yo quiero que los n sean puros pares. Y aquí voy a tener los k. Entonces voy a decir que n yo lo puedo parametrizar como un 2k menos 1. Entonces de tal manera que si k vale 1, y yo lo reemplazo acá arriba,
el n vale exactamente 1, ¿no es cierto? A ver, sí, porque me queda 2 menos 1, 1. Si k vale 2, n vale 3. Si k vale 3, n vale 5. Entonces lo que yo estoy haciendo es parametrizar los impares, que son los términos que yo estoy sumando, por todos los términos, ¿no es cierto? Por todos los naturales. Entonces yo reemplazo esto de acá y, y sumo sobre todos los naturales. Y eso es mucho, mucho más eficiente para decirle a un computador que me haga esta sumatoria. Entonces al final del día, lo que voy a tener es que esto va desde k igual a 1 hasta infinito, y ahí donde dice n, voy a reemplazar 2k menos 1. Entonces esto me va a dar 4c partido en 2k menos 1 por pi por seno de 2k menos 1 por pi por x partido en L. Y ahí tengo mi serie de Fourier, y esta sí es la que a ustedes les van a decir sí. Con esto ya estamos bien. Entonces esta sería mi serie de Fourier para mi función x. F de x, perdón, para mi función f de x. Ya, entonces, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Se entendió? Entonces, ya nos quedan 10 minutos solamente, no creo que alcancemos a hacer el último, pero les voy a hacer una pauta, ojalá que pueda hacerlo dentro de esta semana. Si tienen dudas, igual les sugiero mucho que intenten hacer esa, es un problema muy bonito también. Con lo que ya hicimos hoy, ya tendrían bastante avanzado para hacer la P2, o sea, la mecánica es la misma. La diferencia es que aquí van a tener una función, van a tener que integrar por partes, pero no es muy complicado. Entonces les recomiendo hacerla, igual les voy a hacer la pauta lo más pronto que pueda. Y eso, no sé si tienen más dudas, yo creo que hasta aquí nomás vamos a dejar la clase, a menos que tengan más dudas o consultas o algo del estilo. No sé si se entendió esto hasta acá, cómo vamos hasta aquí, se cachó más o menos la idea, o no tanto, no sé cómo vamos hasta acá. ¿Tienen alguna consulta, duda? Yo creo que voy a parar la grabación.